I see it trailing all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. Bueno, pues buenos días a todos, padeleros, o buenas tardes, ya no sé en qué hora lo estaréis viendo. Pero vamos, es el cuarto día, si no me equivoco, es el cuarto día de enclaustramiento, de cuarentena padelera. Y bueno, pues aquí seguimos toda la comunidad padel, estamos muy volcados en seguir estando en contacto con vosotros, bueno, en seguir estando en contacto entre nosotros, seguir generando contenido, seguir divulgando padel y bueno, hoy en el vídeo que os he preparado, pues vamos a hablar de táctica. En realidad, vamos a hablar de táctica y también de práctica visualizada, porque bueno, estamos todos intentando, habréis visto que tanto entrenadores como monitores, como gente que tiene cuentas, o incluso muchos de vosotros, pues estamos intentando encontrar la manera de seguir haciendo algo de nuestro deporte favorito desde casa. Pues entonces habéis visto, por ejemplo, Rodrigo Vide, que os planteaba un reto para ver si eres capaces de manejar la pelota, Rafa Conde hacía ejercicios desde casa. Bueno, estamos todos intentando idear maneras de seguir en contacto. Yo lo que os propongo es que vayamos repasando jugadas clave, jugadas básicas, como la que os voy a plantear hoy, de tal manera que esto lo podéis practicar desde casa. Y de hecho esto es algo que, os adelanto, esto lo trabajan los jugadores profesionales, se llama práctica visualizada. Si Óscar Lorenzo me está viendo al otro lado, nos va a decir que sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, lo que hacemos es tratar de seleccionar las jugadas que más nos interesan. En este caso hemos empezado por unas muy básicas, que son jugadas al saque y al resto, y que ya os digo que esto se produce todo el tiempo, por lo tanto es súper potente. Los jugadores lo hacen por la noche antes del día siguiente, por ejemplo, sábado de semifinales, nosotros vamos a jugar una final el domingo, tenemos varias jugadas que sabemos que las tenemos que plantear cada cierto tiempo, por ejemplo el punto de oro. No os doy más pistas. El caso es que antes de acostarse el jugador las piensa, las visualiza, se imagina a sí mismo haciendo estas jugadas y después cuando va a la pista es más sencillo que sucedan porque las ha estado visualizando. Sobre todo si hacéis esto por la noche, cuando te levantas por la mañana, durante todo el sueño, hemos estado ahí memorizando estas cosas. Ya os digo, esto es como cuando estudiamos y te dicen que antes del examen te acuestes y te levantes el día siguiente con todo aprendido, no que te pegues la paliza el mismo día. Pues de la misma manera, practicar estas cosas, visualizadlas, primero las vamos a entender con las explicaciones que os voy a dar y vais a ver que es muy potente. Empezamos con las jugadas básicas que os comento. Están planteadas desde el saque y el resto, luego avanzaremos más. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque si os fijáis, a la hora de ver cualquier partido, da igual que sea un partido de pádel profesional o un partido de pádel amateur, siempre sucede lo mismo. Hay un sacador, hay un saque, hay una devolución y a partir de ahí se gana la red y en 2 o 3 pelotas de intercambio ya no se sabe quién ha sacado. Es decir, el punto queda neutralizado. Por este motivo, los jugadores tratan de presionar bastante con el saque para ver si en 1 o 2 pelotas consiguen llevarse el punto, y lo mismo pasa con el restador. El jugador que hace la devolución trata de neutralizar esa diferencia, esa ventaja que tiene el sacador, para que el punto quede más o menos neutro, y a partir de ahí pues se gana, se pierde la red y pasa lo que sea, ¿no? Pero a partir del cuarto intercambio de 3 o 4 golpes ya no sabes quién ha sacado, ¿vale? En este sentido os voy a plantear 2 opciones de saque. La primera que estáis viendo ahora, el jugador lo que está haciendo es buscar la zona de la T, la zona central de la pista. Da igual en principio que seamos diestros o zurdos, lo que está haciendo es intentar bascular al jugador que está en el fondo para dejar libre la zona del rincón. Bien, ¿qué es lo que puede pasar? Fijaos, esto no es como el ajedrez, pero más o menos, ¿no? Si nosotros abrimos al jugador al centro de la pista, podrían pasar 2 cosas: que el jugador salga de globo o que salga por abajo, ¿no? Tratando de sintetizarlo. Todo esto, como os digo, esto no te da tiempo a pensarlo durante el punto, por eso lo pensamos ahora. Entonces, nosotros vamos a desechar la opción de que el jugador reste de globo. ¿Por qué? Primero, porque eso será algo que ya pensaremos más adelante. Y segundo, porque no es tanto nuestra responsabilidad. Si hacemos un buen primer saque, lo más normal es que el jugador reste por abajo, porque no va a tener tiempo, si sacamos tan a la T, de meter la pala debajo de la pelota y poder tirar un buen globo, así que la bola va a venir por abajo. Si viene por abajo y nosotros estamos bien preparados para hacer una buena volea, sea de derecha o sea de revés, tenemos todo el rincón libre y eso es lo que vamos a aprovechar. Cuando la pelota nos queda servida, en este caso, si hemos hecho un buen saque a la T, el punto de contacto, aquí veis que en el caso de Peter saca la T, a David le queda el punto de contacto detrás, la bola va a salir hacia el centro de la pista. Es difícil que salga hacia el jugador que está en su paralelo, porque el punto de contacto se le queda retrasado.
Así que es entrar con fe a esta pelota y acelerarla sobre fondo lateral, sobre la pared de fondo, sobre las piernas, lo que queráis. También es verdad que hay una segunda alternativa, ahora veis aquí a David. En este caso a David la pelota le queda muy lejos, ¿vale? No es el mejor ejemplo táctico, pero salió así en la grabación. Ahí a David la bola se le queda muy lejos. Esta dejada hubiera sido mejor jugarla en paralelo, pero bueno, la juega cruzada, ¿vale? El caso es que como lo tiene desplazado, busca el hueco. Es decir, sacamos a la T, voleamos al hueco. Pautas importantes. La primera volea no es negociable, tiene que entrar. Fallar una primera volea es prácticamente lo mismo que hacer una doble falta. No es lo mismo, ¿no? Pero te debería molestar lo mismo que hacer una doble falta. En resumen, nosotros ya estamos botando la pelota antes de sacar y ya estamos pensando que vamos a sacar a la T y que si nos viene por abajo lo vamos a jugar al ángulo, ¿vale? Lo vamos a acelerar sobre el fondo lateral o vamos a hacer una dejada. Previamente hemos hablado con nuestro compañero y le hemos dicho que vamos a hacer esta jugada. Le hemos dicho voy a sacar a la T y si me viene por abajo vamos a jugar a fondo lateral. ¿Por qué? Porque si por algún casual el rival que nos ve venir resta paralelo, mi compañero que ya se sabe la jugada la continúa y no cambia el juego para el otro lado, porque en ese caso pues no serviría de nada. Hemos intentado abrir una jugada y nuestro compañero la ha cambiado. Vale, ¿cuál es la ventaja de haber pensado esta jugada antes y no pensarla sobre la marcha? Lo primero, que te va a salir de manera más natural y de manera más fluida. Lo segundo es que tu compañero te va a seguir y va a tratar de hacer la misma jugada. Y lo tercero es que si por algún casual sale una cosa que no esperabas, pues eso, te resta de contrapared, yo que sé, le pega con el canto, te pasa, la bola te queda incómoda, lo que sea, abortas esta jugada y empiezas una nueva. Pero a la larga, cuando tú empiezas a hacer esto durante punto a punto en un partido, durante una temporada, resulta que llega un momento que las jugadas te salen solas, no las piensas. Pero antes de hacerlo en la pista, necesitas una parte mental, que es la que os estoy proponiendo ahora con estos ejercicios. Pensadla, visualizadla, ya os digo, sentados en la cama antes de dormir, cerrad los ojos y visualizar esta jugada y luego, bueno, pues cuando vayamos a la pista ya lo practicaremos. También os digo que es importante que estas jugadas las ensayéis después en los partidos de entrenamiento, no que vayáis directamente a un partido oficial a intentar hacerlo porque no os va a salir, ¿vale? Así que id a la pista y realmente poned atención a esto. Segunda jugada que os planteo es justamente la jugada contraria. Lo que vamos a hacer ahora es sacar sobre zona lateral y después buscar la volea al centro de la pista, ¿vale? Entonces, aquí estáis viendo a Sacris y a David, ¿vale? Que están haciendo la demostración también otra vez. Cuando sacamos sobre la pared lateral, es importante que la pelota, lleve una velocidad adecuada, pero que no vaya demasiado rápida. Si va demasiado rápida, la pelota va a rebotar mucho. Entonces, lo que queremos es que el jugador ahora acabe bien pegadito sobre zona lateral y que le cueste sacar esa bola. Generalmente, si este saque es bueno, la pelota saldrá o paralela al jugador que está en la volea o saldrá al centro de la pista. Así que lo que haremos con la siguiente pelota es volear al centro de la pista. De igual manera, no es negociable que falléis la primera volea. La primera volea tiene que entrar. En función de tu nivel, a esa volea le puedes exigir más. Por ejemplo, aquí tenéis a David pegando un planazo, ¿vale? Si eres un experto con esa pelota, si estás con buenas sensaciones, ¿vale? Si tienes mal día, no, le puedes exigir esa pelota. Si no, lo único que hacemos es tratar de desplazarlo al centro de la pista. ¿Por qué? Porque cuando le desplazamos al centro de la pista, de nuevo volvemos a tener hueco en el rincón. Si os dais cuenta, estamos tratando de mover al rival generando espacios. Y va a llegar un momento que, por tanto desplazamiento, o vamos a tener un buen tiro, o puede llegar a fallar la pelota, o puede llegar a que... o podemos llegar a vendernos a fallar, ¿no? Pero la idea es tenerle moviéndose en el fondo de la pista. Y sobre todo, muy importante, haberle indicado a nuestro compañero qué jugada vamos a hacer. Ya os digo, soy muy pesado, pero al pádel se juega en equipo. Y una de las tácticas más básicas para desarticular a un rival que te está moviendo mucho es quitarle la pelota. Y a veces, cuando le quitas la pelota y le juegas a tu compañero y juegas paralelo, resulta que el compañero arranca en cruzado y se sale y abandona esa jugada que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces es cuando entre ellos se mirarán y dirán, me cachis en la mar, si lo estaba trabajando, lo tenía medio muerto y me cambias al compañero que está fresco. Bueno, pues por eso es importante que haya comunicación entre vosotros. Uno de los aspectos tácticos más importantes en esta jugada, aparte del tip que ya os he dado, de sacar a una velocidad moderada sobre pared lateral y con buen efecto, es que la volea al centro no vaya excesivamente profunda, salvo que seáis auténticos expertos en planchar la pelota ahí. Es decir, si eres un jugador que volea muy bien, que los hay, que volean al centro de la pista y la queman, que la bola toca cerquita del cristal y cae, no hay ningún problema. Pero dos opciones, o bien si la pelota te cae ya demasiado bajita cerquita de la red, o bien si no eres muy experto aplastando la bola, entonces te recomiendo que tu volea no sea muy profunda al centro de la pista. ¿Por qué te digo esto? Si es muy profunda, la bola rebota. Y si rebota en el centro de la pista, es un rebote
la verdad, muy neutro, muy fácil para que te puedan tirar un globo. Vas a perder la red y es justo lo contrario a lo que queremos. Así que esa volea al centro de la pista, yo te recomiendo que como mucho sea un palmo por detrás de la línea de saque. Incluso en ocasiones intentamos que la pelota bote bastante más cerca de la red, bastante más por delante de la línea, pero ya digo que todo esto va a depender de la cantidad de efecto que se le dé a la pelota. Si voleas con mucho efecto, puedes volear casi todo lo profundo que quieras. Si no tienes tanto control del efecto cortado, entonces vas a tener que jugar con la profundidad y la velocidad. Pero también te digo que con una bola que va medio cortita, a una velocidad media, que el segundo bote lo da muy cerquita de la pared de fondo, en el centro de la pista consigues hacer mucho daño. De igual manera, lo que estamos buscando en todo esto es que desplacemos al rival para generar un espacio. Fijaos que siempre hemos estado partiendo de la base de que el rival nos va a restar por abajo, y para que nos reste por abajo, vuelvo a repetir, y sé que soy muy pesado, pero esto es importante que lo tengáis claro, el primer servicio tiene que ser bueno, porque si el primer servicio es bueno, es difícil que salgan de globo, porque salir de globo tiene muchas oportunidades de dejar un globo regalado, de tirarlo directamente del cristal, y sobre todo, si el saque es bueno, es muy difícil meter la pala debajo de la pelota para tirar un globo. Se pueden tirar, sí, pero el riesgo es alto, así que lo más normal es que el jugador se quite la pelota como puede y la ponga dentro. Si el rival resta por abajo, podemos apretar con la volea. Si la volea va firme y va buena, el rival nos va a salir otra vez por abajo y seguiremos apretando todo el tiempo hasta que en esa situación de ventaja acabemos con el punto. En el momento en que nos equivoquemos, que nuestra volea no apriete lo suficiente, que nuestra volea sea demasiado profunda y no lleve efecto y rebote en pared de fondo, o que la tiremos fuera, perdemos la iniciativa. Estas han sido las dos jugadas. Decidme qué os parece, decidme también si los habéis puesto alguna vez en práctica. Y con esto pues ha terminado el tutorial de hoy. Os agradezco un montón que estéis ahí al otro lado, os agradezco un montón que podáis darle al like a este vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos, que no os perdáis los vídeos porque mañana hay otro y al día siguiente habrá otro y así seguiremos. Y bueno, hasta que acabe esta cuarentena padelera. Lo dicho, cuidaros mucho, tened mucho cuidado si salís a la calle y si es posible mejor quedaros en casa, que os estaremos haciendo compañía desde la distancia gracias a las nuevas tecnologías. Que nos vemos mañana, equipo. Gracias por estar al otro lado.